No sabéis las ganas que tenía de hablaros de esta película, una cinta que desde que vi su primer tráiler me dejó, la verdad, con la piel de gallina. Estoy hablando de Undertone. Y oye, en una era en la que el terror suele apostar por, bueno, digamos, los sobresaltos más fáciles, jumpscares, los ruidos fuertes, no sé, un montaje mucho más acelerado, que de vez en cuando aparezca una película que decide totalmente hacer lo contrario, se agradece. Porque Undertone no quiere asustarte con ruidos, sino que quiere incomodarte usando mucho más los silencios. Y eso ya me llamó la atención desde el minuto 1. Porque el propio título yo creo que lo dice todo en sí, ¿no? Undertone o el subtono. Todo lo que está debajo, todo lo que no se dice, y esta película se construye precisamente sobre todo esto que os estoy contando. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo voy a contar todo sin ningún tipo de spoiler de una de las películas de terror yo creo más esperada de este año, al menos para mí. Pero antes de comenzar, déjate un like, suscríbete y activa la campanita pues para no perderte nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. La historia sigue a una presentadora de un podcast en el que habla de cosas terroríficas, que también ya la vale, que se muda a una casa aparentemente tranquila para cuidar de su madre que se encuentra bastante enferma, cuando de repente recibe grabaciones de audio de una joven pareja embarazada que está experimentando ruidos realmente espeluznantes, dándose cuenta ella misma que lo que está pasando con esa pareja de alguna manera se está interpolando lo que le está pasando a ella, provocando que cada nueva grabación vaya minando muchísimo más su cordura, arrastrándola a un final del que parece no va a poder escapar. Como veis, el terror viene un poquito más del aspecto mucho más sonoro, de ese terror invisible, de eso que no puedes ver, porque no es una figura en el pasillo, no es, no sé, el típico terror un poquito más comercial al que estamos acostumbrados. Es algo un poquito más abstracto y eso me parece brillante en sí, porque tener un terror mucho más auditivo provoca que también sea un terror mucho más psicológico. Y desde el primer acto de la película esto te queda muy claro, ¿no? Porque la cinta en sí te hace ver que no es importante lo que está pasando, sino el cómo ella percibe lo que está pasando en sí. Y es que lo que más me impresionó de Undertone es el diseño sonoro que tiene, es una bestialidad. La película en sí trabaja muchísimo con frecuencias bajas, con zumbidos casi imperceptibles, los ambientales que incluso se pueden llegar a confundir con cualquier tipo de música, provocando que haya momentos en la película que hasta yo mismo me hiciera preguntas de si realmente eso forma parte de la película o es que hay algo realmente en la casa. Y cuando una película logra que tú desde tu entorno, que te pongas a mirar por todas partes y de que escuches sonidos donde no los hay, ha conseguido algo sencillamente poderoso. Porque el sonido aquí no acompaña, te ataca, se infiltra y lo hace sin necesidad de sobresaltos. Algo que yo aplaudo enormemente, porque ya estoy cansado un poquito del tema de los jumpscares, la verdad. Pero sin duda alguna, gran parte del peso recae en su protagonista, en la presentadora de este podcast. Y aquí hay que decir que la película juega con algo muy delicado, ¿no? En sí, te preguntas si es real lo que está oyendo o es un producto de algún trauma, ya que la actuación es mucho más contenida, no es exagerada, tampoco es nada histrónica, por suerte, y eso ayuda muchísimo porque a fin de cuentas el terror psicológico necesita algo de credibilidad. O sea, si el personaje sobreactúa, la magia que está provocando esa atmósfera se rompe por completo. Y aquí no, o sea, aquí la sensación es constante, esa sensación de fragilidad que tiene la protagonista es todo el rato, es continua, y eso genera muchísima empatía. Bajo mi punto de vista, Undertone no trata realmente de una presencia sobrenatural, sino que trata un poco más del duelo, ¿no?, que está pasando a la protagonista. Ese sonido constante que escuchamos podría percibirse como quizás la culpa, como algo de memoria, como dolor que no se ha terminado de procesar, ya que la casa en sí no creo que esté embrujada, sino lo que está embrujado es la mente de la protagonista, por decirlo de alguna manera. Y aquí la película conecta muy bien con obras donde el terror es una extensión del trauma, pero a diferencia de estas películas, Undertone no lo verbaliza en ningún momento, porque no hay ninguna escena donde te digan sí, es tu mente. No, eso no, pasas a algo un poquito más abstracto como he comentado antes, ya que la película confía muchísimo en el espectador y en que saque sus propias conclusiones de forma correcta, y eso es algo que yo siempre voy a valorar muchísimo, porque el espectador no es tonto. Pero tengo que ser honesto con una cosa, y es que no es una película para todo el mundo, ni mucho menos. Es lenta, bastante lenta. Hay planos muy largos, silencios muy incómodos y escenas donde aparentemente no ocurre nada, pero bueno, sí ocurre tensión. El problema en sí yo creo que es el tercer acto, porque creo que acelera muchísimo todo, y aunque el desenlace en
sí es bastante coherente, pierde un poco de esa sutileza inicial que había ganado en un principio y prácticamente durante toda la película, sin volverse convencional, ojo, pero sí que volviéndose mucho más explícita. Y quizás habría sido mucho más potente bajo mi punto de vista si hubiera mantenido ese misterio inicial que tenía. Pero hablando un poco del final, ojo, sin spoilers, no voy a hacer spoilers de nada, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que decir que el final es bastante ambiguo, porque no hay ningún tipo de explicación cerrada, no hay ningún monstruo ahí revelado, ni mucho menos. O sea, no hay una resolución clásica en el más estricto significado de la palabra. Y creo que eso puede dividir bastante. O sea, a mí me gustó en sí, ¿de acuerdo? Porque creo que respeta muy bien lo que es la propuesta, ya que te está diciendo que el terror no desaparece, simplemente está cambiando de forma todo el rato. Y creo que eso es mucho más inquietante que cualquier criatura en versión digital o en versión práctica. Pero claro, bajo el mismo punto también creo que puede dividir bastante a la gente. Pero es que Undertone no es cine comercial, tampoco es explosiva y tampoco es ruidosa. Pero sí que es muy atmosférica, muy coherente y muy perturbadora sin duda alguna. No sé si la película más perturbadora que he visto este año, pero bueno, ahí va, ¿eh? Pero bueno, yendo a lo que más me ha gustado, puedo deciros que el diseño sonoro me parece de lo mejor que he visto este año, bueno, he escuchado este año más bien. La actuación tan sólida que tiene la protagonista y tan contenida es vibrante. Y bueno, el terror psicológico que tiene tan bien construido es una locura. Pero en contrapunto hay dos cosas que no me han terminado de convencer. En primer lugar, lo que os he comentado del ritmo, y creo que es demasiado lento para otro tipo de espectadores. Para mí no es malo, pero sí que creo que puede ser algo negativo de forma general, por eso lo he puesto como defecto. Y lo que os he comentado del tercer acto, ¿no? Que al ser menos sutil a mí me impacta menos, se vuelve algo más parecido a comercial y a mí eso no me termina de contentar. Pero si hay algo claro es que Undertone no quiere asustarte en el cine, sino que quiere acompañarte con todo a casa. Y eso en el género de terror actual es casi revolucionario, sinceramente. Así que sin duda alguna, una de las sorpresas de terror del año, pero de calle, vamos, de calle y de sobra. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Show